iniciamos con el programa Tertulia Teológica. Seguimos entonces, mi nombre es Helber Conde, estudiando de la historia del cristianismo, las relaciones doctrinales y la teología, en compañía de Joel Zarman, el profesor Joel Zarman, que es estudiante de doctorado en el seminario de Westminster. Vamos a iniciar hoy con los escritos de Ignacio. Vamos entonces a escuchar al hermano Joel, vamos a hacer preguntas, pueden ustedes utilizar el chat, cualquier pregunta, inquietud, pues no aseguramos responder a todo, pero sí por lo menos poder hacer una reflexión entre todos. Hermano Joel Zarman, buenas noches. Buenas noches, Helber. Habíamos quedado entonces en Ignacio, hermano Joel. Me gustaría que comenzáramos con un poco pues, de su biografía, como habíamos terminado en el programa anterior. Entonces, hermano, continúe, por favor. Muy bien, entonces, Ignacio es un pastor. No sabemos mucho de su vida, porque él sí sabemos es más de sus últimos días, el fin de su vida y su muerte. Parece que la fecha de su muerte la ponen como al año 107 o el año 108. Entonces ya estamos en el segundo siglo, pero apenas comenzando. Ignacio fue un pastor en la congregación en Antioquía, una iglesia muy importante, una iglesia que se ve en el libro de los Hechos, donde primero llamaron a los creyentes cristianos, de donde salió el apóstol Pablo a hacer sus viajes misioneros. Ignacio fue uno de los líderes en años después, y parece que hubo una persecución que se levantó y a él lo tomaron, lo arrestaron y lo condenaron a morir en Roma, en el Coliseo o quizás en otro lugar donde hacían luchas de espectáculo, de gladiadores. También mandaban a los cristianos o a presos cualquiera a morir batallando contra las fieras, contra los animales salvajes. Ignacio entonces lo que hace en su camino es se encuentra con las iglesias, con los representantes, los diáconos de algunas iglesias, sus pastores, y también escribe cartas. Esas cartas también nos hablan de la personalidad muy interesante de este autor. Ignacio reflexiona sobre lo que es él y nos da detalles no detalles de su vida, pero sí es posible entender algo de su personalidad. Hermano, una pregunta. ¿Ignacio era discípulo de algunos de los discípulos? No se sabe. Él no dice. Lo más probable es que sí lo fue, porque no necesita tener más de 50 o 60 años cuando muere para poder serlo. Pero la verdad, él no lo menciona, él no dice yo fui discípulo y nadie después lo menciona. Pero es muy probable que él tuvo que haber conocido a algunos de ellos. Entonces, lo que hacen es lo capturan en Antioquía, que queda en la parte del este del mar Mediterráneo, y lo traen por tierra, todo por Asia Menor, que hoy es Turquía, y toman un camino que lo lleva en la que paran en Esmirna. La iglesia a Esmirna es una de las iglesias que se les escribe una carta en Apocalipsis. Entonces, esa también la conocemos. Y es en Esmirna donde hay un pastor muy joven que se llama Policarpo, que viene a ser un personaje importante con quien se conoce Ignacio en rumbo a Roma. Entonces parece que estas iglesias de estas regiones le mandan delegaciones. La iglesia de los Efesios especialmente le manda pastores o ancianos y diáconos a que lo conozcan, a que lo ayuden porque él está preso. Quizás ministran a sus necesidades. Parece que por eso escribió. Ellos llevaban quienes él les podía dictar las cartas y
ellos regresaban las cartas, las mandaban a otros lados. Parece que escribió más de estas 7 cartas, pero solo estas 7 sobrevivieron. Digamos que es una situación bien particular. Durante ese viaje camino a Roma, ¿verdad? Sí. Desde Antioquía a Roma, como preso, se encuentra pues escribiendo cartas a ciertas iglesias particulares. Entonces debe ser difícil pues por su misma experiencia que está teniendo como recluso, ponerse como a escribir y porque el escribir tiene que tener ciertas reflexiones, ciertos análisis y uno ponerse a escribir en medio de una condición tan difícil, pues creo que es una situación particular la que estaba pasando Ignacio, ¿verdad, hermano? Que escriba tiene que ver más con, o sea, que él dicta las cartas. No sé si le dieron con qué escribir. Eso no se consigue fácilmente. Y parece que las iglesias querían que él escribiera para hablar a sus iglesias acerca de lo que estaba sucediendo. O a alguien se le ocurrió mientras estaban reuniéndose con él. Mientras que él iba viajando, la gente se iba como acercando, iba mandando, iban como emisarios de la iglesia, y los emisarios de la iglesia iban entonces reflexionando o le iban contando las situaciones a él. ¿Era más o menos así? Sí, algo así. Él pasó buen rato en Esmirna, parece, y desde ahí escribió 4 de sus cartas. Y entonces los efesios, los magnesios, Magnesia es otra ciudad cerca de Éfeso, los tralianos, Tralia es otra ciudad, le mandaron delegaciones de la iglesia para apoyarlo y para consultar con él, ya que él venía de una iglesia pues más antigua y por decirlo así, quizás es una iglesia que ellos conocían porque de ahí salió Pablo, que fundó estas iglesias de Asia Menor, la de Efesios. Seguramente Pablo mandó quienes fundaron las iglesias en Magnesia y Tralia, en Filadelfia. Esmirna, pues no nos dice que la fundó Pablo, pero él estuvo en esa región y tuvo que haber tenido algo que ver. Entonces quizás por eso ellos vieron, este es un pastor de la iglesia de donde nosotros venimos, de donde originalmente vino Pablo. Y quizás por eso lo hicieron. Más o menos de qué fecha estamos hablando mientras que Ignacio iba haciendo como esta travesía como prisionero. En los años 106, 107, es decir, algo así. Podemos tener un cálculo de que la iglesia tenía más o menos 50 años de fundada estas iglesias a las que Ignacio les escribe de nuevo. Sí, suponemos que se fundaron en los años 50. Entonces sí, yo no estoy seguro cuál es la cronología exacta de esas iglesias en Hechos, pero si ese es el dato, pues se puede decir. Sí, son de iglesias del 60, del 70 después de Cristo, y estamos hablando del 100 algo. Entonces estamos hablando que hay una conformación de iglesias que llevan más o menos unos 50 años y entran en ciertas crisis, me imagino que doctrinales y eclesiásticas, donde van acudiendo a Ignacio para que Ignacio les vaya orientando, y por eso pues surgen estas cartas en ese sentido, ¿verdad, hermano? Sí, y quizás no es una crisis, pero siempre hay problemas. En todas las iglesias que uno vaya, van a haber cosas que se enfrentan. Entonces ellos le hablan acerca de estas cosas, y él también escribe a las iglesias para decirles lo que es su consejo, lo que él cree que deben hacer. Entonces él escribe no solo a las iglesias que le mandan delegaciones, escribe a los efesios, los magnesios, los tralianos. Luego, cuando sale de Esmirna, va a Troade, y de ahí escribe a los filadelfios y a los esmirniotas. Pero también él escribió una carta a los romanos, y vamos a hablar un poco más acerca de este. Y después de todo, escribió a Policarpo una carta personal. Y Policarpo fue como la persona principal en Esmirna, era el pastor en Esmirna, y parece que se volvieron buenos amigos.
en esos pocos días que él estuvo ahí. De hecho, hablando del calendario, sabemos que él estuvo ahí en agosto, exactamente. No nos dice el año, pero sí nos dice la fecha. No tengo en el momento la fecha exacta, pero fue en agosto, creo que el 26 por ahí de agosto del año. Quién sabe qué, 106 quizás. Se cree que murió en 107 o 108. Entonces, una cosa que se ve es lo conectados que se mantuvieron los creyentes, ¿sí? Ellos sabían que él venía en preso, y eso, o sea, el Imperio Romano no manda la noticia, los cristianos se comunican los unos con el otro y dicen, aquí viene el pastor Ignacio, échenle un vistazo, ayúdenle mientras pasa. También él se entera de que los romanos lo están pensando, y pues ahí se abre la forma de comunicarse. También sabemos, si bien me acuerdo, que él escribió a su congregación en Antioquía, les mandó una carta de regreso, porque recibió en estos días noticia que el problema que estaban teniendo lo habían resuelto ellos también. Bueno, y teniendo en cuenta además, hermano, que los medios de comunicación de la época no eran tan fáciles como los que tenemos hoy en día. Entonces, eso da la impresión de que era una comunicación pues bastante aceptable. Porque pues hoy día digamos que uno envía un correo y puede transmitir una información sin necesidad de tener profunda coinonía. Pero aquí digamos que tuvo que haber pasado ciertas cosas trasladándose de alguna manera para poder tener cierta comunicación y afirmarse como iglesias relacionadas. Porque además cada iglesia, debemos recordar, era independiente, es decir, no existía un papado, ¿no? No existía una figura, digamos, primaria que generaba o daba todos los recursos a las pequeñas iglesias, digamos, dándole la información de lo que pasaba o lo que no pasaba o cómo tenían que moverse. No, cada iglesia era independiente en su zona, pero con una coinonía, pues, particular, y me imagino o suponemos que era estrecha, para que pues vaya mirando dónde iba Ignacio e iban acompañándole. Sí, yo creo que según lo que entiendo o sea, leyendo las cartas, aunque no lo dice explícitamente, según lo que yo entiendo, fueron los diáconos que facilitaron la comunicación. O sea, ellos manejaron eso, se prestaron para llevar las cartas, usaron su como mensajería diaconal, no sé, algo así parece que estaban haciendo. Claro que hay otros medios, sí hay otros viajeros, sí pueden irse por mar, mientras él va por tierra, pueden venir más rápido, quizás a veces por mar. Pudo haber muchas cosas que pasaron. Entonces, Policarpo luego nos comenta que Ignacio llegó bien a Filipos, o sea, salió de Troades, cruzó esta es la misma parte donde cruzó el apóstol Pablo cuando primero llegó a Macedonia. Cruzó de Troades a Filipos Ignacio por mar para seguir rumbo a Roma desde ahí. Y eso es la última novedad que recibimos de Ignacio. Después de eso no sabemos nada. La tradición es que sí murió, pero no tenemos algún dato histórico que nos confirme cómo murió, pero sí se cree que fue mártir. Él llegó a Roma, ¿verdad? Suponemos que sí. No hay razón para creer que no, pero no hay dato histórico que nos diga que realmente sí lo hizo. Y suponemos que se murió en Roma, sí, como mártir, pues porque iba siendo preso, y pues suponemos o inferimos que allí tuvo que experimentar pues su juicio y final muerte, si fue el caso, ¿no? Pero no hay un registro claro sobre el tema, ¿no? No, ya no queda ningún documento que nos diga con certeza, y nadie, que yo sepa, no hay mención de él después que nos dé certeza, pero se supone que sí,
O sea, no hay tradición que algo pasó. Si algo hubiese pasado que no, inesperado, quizás hubiésemos oído algo. Entonces, él llega a Roma y parece que muere ahí. Si podemos, quiero hablar un poco de las cartas. Claro que sí. ¿Qué temas tratan las cartas? Y yo encontré que hablan de 3 cosas en general. Una de las cosas que tratan es la lucha contra los falsos maestros. Los falsos maestros ya se presentan en el Nuevo Testamento, pero siguen y perduran. Y para Ignacio hay más peligro de los falsos maestros en la iglesia. Es más peligroso que, eso es un mayor peligro que el peligro de la cultura pagana en la cual viven. Y eso me parece algo un poquito diferente al Nuevo Testamento. Claro que hay peligro de los falsos maestros, pero a mí me parece que es igual o quizás más fuerte el peligro de la cultura pagana, porque están empezando en esos tiempos las iglesias cristianas y se quieren distinguir y pues decirle a la gente cómo se vive en una cultura pagana. Parece que ya lo han aprendido de algún modo y ahora el peligro más grave es, o por lo menos le parece a Ignacio, el peligro más grave es falsos maestros. Estos falsos maestros en su día parece que negaban la centralidad de Cristo, negaban la deidad de Cristo, negaban la humanidad de Cristo y las realidades de su encarnación, muerte y resurrección. Es claro que vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, vemos cómo las cartas van dirigidas a enfoques doctrinales, obviamente, en relación a los conflictos que se dan como en cada iglesia en particular, pero vemos una carga bastante interesante en contra de lo que usted dice, hermano, de la cultura o de la diferencia que tiene que ser el cristiano en relación al mundo. También vemos en las cartas del Nuevo Testamento una lucha clara en contra de ciertas doctrinas que se están levantando, pero como todavía no están en desarrollo, es decir, por ejemplo, en Primera de Juan vamos viendo, no recuerdo, creo que es Colosenses, vamos viendo cómo el gnosticismo se está como engendrando, está naciendo, y la carta deja entrever, pero no con los no atacando claramente diciendo el gnosticismo, sino mostrando cómo estas doctrinas pueden ir afectando. Vemos entonces que en estas cartas de Ignacio, hermano, ya es más clara las herejías. Es decir, ya lo que me dice el hermano es, ya se está diciendo claramente que Jesús no es Dios, por ejemplo. Sí, están teniendo problemas que niegan la deidad de Cristo. Entonces, quizás es más claro. No estoy seguro si lo es o no lo es. El problema con estas herejías es que los cristianos destruyeron cualquier documento original, o sea, no se ha preservado. Sí se han preservado documentos gnósticos, pero esos no siempre nos dan claridad. Sabemos mucho acerca de ellos, pues por sus enemigos, los cristianos. Entonces, no siempre se puede enfocar bien en qué es lo que ellos mismos decían. Pero sabemos que los cristianos reaccionaban a ellos por buenas razones. Entonces, tenemos algunas de estas aquí en Ignacio, pero no sé qué tan claro es lo que él ve y él rechaza. Pero también otro de los falsos maestros que tenían es un problema que sí llevan desde el Nuevo Testamento, y es que habían judíos que todavía querían regresar al Antiguo Testamento. Este problema se va a resolver en el año 130. Los romanos respetaban a los judíos porque los judíos tenían una religión muy antigua
Y aunque les parecía muy rara a los romanos respetaban todo lo que era antiguo, ¿sí? En estos tiempos, los cristianos al principio y hasta el año como 130 podían tener refugio de la persecución romana, porque los romanos pensaban que ellos eran una secta judía. Pero cuando los romanos primero acabaron con Jerusalén, la saquearon en el año 70, luego lo que hicieron en 130 fue la última revolución judía. Se levantaron los judíos bajo un hombre que se llamaba Bar Kokhba, que se traduce hijo de la estrella. Y última revolución judía, los romanos se enojaron mucho, los sacaron de Jerusalén, dijeron, ya no van a haber judíos en Jerusalén, esta ciudad es solo para los gentiles. Y la verdad acabaron con el judaísmo en la tierra de Palestina. Esto hace que los cristianos empiecen a separarse en formas más claras del judaísmo. El judaísmo los había cuidado, por decirlo así, por muchos años de la persecución, porque pues tenían esa política los romanos de no perseguir a los judíos, pero cuando cambia esa política, pues se quieren distinguir los cristianos. Entonces vemos claramente, digamos, tres problemáticas que tiene la iglesia en sus inicios. Una, la cultura pagana, ¿verdad? Dos, las falsas doctrinas que se van levantando aún dentro de la misma iglesia. Y tres, pues la influencia o el deseo de los cristianos judíos de volver a ciertas prácticas judías. Hermano, una oyente, Andrea, nos hace la siguiente pregunta comentario puede ser. Es decir que Ignacio, dice la oyente, probablemente se enfrentó a la misma lucha de Juan y Pedro por mantener la pureza del evangelio y dejar al descubierto los falsos maestros. Sí, esa lucha es la que continúa, lo del Nuevo Testamento sigue. Y hay algunas luchas que se disminuyen. Contra los judíos se disminuye mucho porque ya no los confunde la gente y ya no tienen... La misma iglesia busca distinguirse un poco más después del año 130. Pero obviamente siguen habiendo falsos maestros y estamos entrando la era de los herejes de renombre. Ya vamos a tener nombres de estas personas que persisten en su mala enseñanza y se toman los nombres de ellos para nombrar estas herejías en años después. Hermano, tengo una pregunta por WhatsApp. Es la siguiente. El hermano Joel habla de la lucha entre las falsas doctrinas y la cultura. En su opinión, ¿cuál es lo que más ha afectado a la iglesia? O sea, ¿cuál de las dos circunstancias ha afectado más a la iglesia? No sé. Si las falsas doctrinas, es decir, o la cultura. No sé. Obviamente los falsos maestros son un mal, pero también son un bien, porque respondiéndole a ellos formulamos doctrina y hablamos en formas teológicas más precisas. Entonces ellos han influido mucho en la iglesia en ese sentido, pero la cultura igual ha influido, y eso es parte de lo que uno ve estudiando la historia. En este momento son paganos. La persecución que se levanta va a influirlos mucho, el salirse de esto. Luego cuando viene Constantino y se empieza la tolerancia, y luego cuando el cristianismo se vuelve la religión oficial, eso también cambia muchas cosas e influye en gran manera. Y además, hermano Joel, a pesar de que hay una diferencia en relación a la respuesta, podemos pensarlo así, es decir, cuando hay una falsa doctrina o una herejía,
la iglesia reacciona en reflexión teológica para combatir esta falsa doctrina. Cuando estamos hablando de la cultura, la iglesia tiene reacción también, ¿no?, en relación a cómo enfrentar estas circunstancias culturales. Pero, aunque se reacciona en dos, digamos, situaciones diferentes, pero dos enemigos diferentes, se reacciona tal vez de manera diferente. Pero no sé si podemos pensar, como lo vemos tratando de ponerlo en nuestros días, cómo puede la doctrina o la herejía, en un sentido, ser influenciada por la cultura. Es decir, por ejemplo, en nuestro tiempo tenemos la herejía de la teología de la prosperidad. Entonces es una herejía, salen un cierto de personas diciendo entonces que bíblicamente vamos a ser ricos, vamos a ser prósperos, pero esa doctrina, aunque es una doctrina herética, viene influenciada por un aspecto cultural. No sé si de alguna manera la cultura tiene también cierta influencia en la herejía. Claro, o sea, en ese sentido la teología de la prosperidad también se levanta en nuestra época donde vivimos en una gran prosperidad material, el cual el mundo no creo que ha conocido antes. En los tiempos pasados la mayoría de nosotros éramos campesinos y muy pobres y nos tocaba muy duro. O sea, los que vivían cómodo como ahora muchos en todo el mundo vivimos, eso no solía ser. Entonces quizás por eso se puede ver. No sé qué decir en cuanto a eso en forma más histórica. De pronto lo vamos a ver a medida que pasemos por las varias épocas. Pero es una buena pregunta, pero algo que nunca yo he pensado. Claro, hermano. Sigamos, hermano. Entonces, ¿qué temas trata? La primera es la lucha contra los falsos maestros. El segundo tema es que él habla de la unión y la estructura de las iglesias. La iglesia de donde lo tomaron preso en Antioquía también tenía problemas. Y él menciona que le mandaron a decir que ya obtuvieron solución y hay paz, pero tenían problemas, parece, entre los líderes o entre la congregación. Ignacio repite mucho lo importante que para él es la buena estructura. Él habla de el obispo, o sea, de un pastor, presbíteros, y no estamos bien claros qué son ellos, quizás ancianos, algo así, y diáconos. Y tienen para él, o sea, él usa esta ilustración, él dice, el obispo es como Cristo, los presbíteros, ellos son como los apóstoles, y los diáconos, ellos son como la ley. Ese es un dicho muy de Ignacio, o sea, ¿quién sabe por qué dice que los diáconos son como la ley? No tiene mucho sentido, pero sí se nota que él tiene como una jerarquía, ¿verdad? Cristo obviamente es más importante que los apóstoles. Dice, el obispo es como Cristo, los presbíteros son como los apóstoles. Entonces él percibe cierta jerarquía en la estructura de la iglesia, con un pastor, luego él tiene quien le ayudan y luego tienen diáconos. Pero es difícil para nosotros ahora decir con exactitud qué son estos presbíteros, aunque los presbiterianos dicen que saben que es como ellos hacen las cosas, que siempre les han hecho así. Entonces, pero también podemos ver aquí, bueno, dos cosas para reflexionar. Una, que la Iglesia Católica toma a Ignacio como precedente a su estructura jerárquica. Es decir, cuando habla acerca de lo que nos dice el hermano, de la unión o del sometimiento, pues, de la iglesia al obispo y al presbítero. Entonces, eso lo toma la Iglesia Católica como argumento a una jerarquía papal y un tipo de gobierno, pues, como lo maneja la Iglesia Católica, que es episcopal, ¿verdad? Es episcopal.
No estoy seguro. ¿Me estás diciendo que sabes que eso hacen o estás suponiendo que eso hacen? Eso hacen, porque estuve leyendo un poco de Ignacio desde una página web católica y decía esto que estoy manifestando, ¿no? Decía que era esta relación de la iglesia, de lo que acaba de decir el hermano Joel, que lo tomó, lo recordé, era la iglesia, pues, y como la página decía, católica decía básicamente que era una evidencia de que la iglesia católica es la iglesia desde el comienzo y cómo debe ser el sometimiento hacia la misma en relación a la subordinación que se debe tener, por ejemplo, al Papa. Una reflexión. La segunda, dejando a un lado ya el concepto católico, podemos ver que, según el contexto, lo que Ignacio quiere mostrarnos es que para que una iglesia, digamos, aminore los conflictos internos que tiene en sí misma, tiene que haber un sometimiento, tiene que haber una relación, pero una relación en comprensión de la organización que Dios mismo ha puesto. Porque si no hay, digamos, sometimiento dentro de una congregación, si no se respeta la autoridad, pues, entonces eso va a generar que siempre los conflictos vayan en aumento, ¿verdad? El sometimiento en un sentido genera unidad. Claro, no estamos hablando de un sometimiento sin doctrina o sin Biblia, ¿no? Cualquier cosa que esté en contra de las Escrituras, pues no tenemos que someternos, ni cualquier herejía, sino aquí se refiere, me imagino yo, al respeto por lo menos que se tiene que tener con las autoridades eclesiásticas. Sí. Una cosa interesante que se puede observar es, no tenían completa la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los obispos, lo que hacen los pastores cuando están enseñando, está ocupando el lugar en cierta forma de la Biblia. Ellos tienen todo el Antiguo Testamento y tienen en diferentes partes diferentes porciones del Nuevo Testamento. Pero una razón por la que esta es importante, este orden es importante, es porque realmente no tienen la Biblia completa y a nadie se le ha ocurrido decir cuáles son los libros del Nuevo Testamento, cuáles son los que sí son y cuáles son los que no son. No han dicho eso. Y parte de la situación es que realmente tenían problemas con que la gente se sometiera a los líderes bien puestos. Y esto lo vemos en Clemente, donde la iglesia en Corinto los quitó, porque ya no les parecía que los viejos eran buenos, pusieron nuevos y dijeron, no, es que así no se debe hacer. Es muy importante el pastorado, el ministerio de este obispo y los líderes de la iglesia en este momento, porque la tradición de los apóstoles en muchos sentidos, en muchos lugares, llega en gran forma, en gran manera en forma oral. Están repitiendo lo que han enseñado a hombres fieles y han puesto a ellos como líderes. Entonces no tienen igual la situación de nosotros que ya tenemos el Nuevo Testamento completo. Lo que va a precipitar que consideren cuáles son los libros de la Biblia es que sale un hereje y dice que estos no son libros de la Biblia, y ahí es cuando empiezan a decir, bueno, ¿cuáles serán? Pero interesante que los problemas de la iglesia en el primer siglo, con la gran desventaja de que no tenían la Biblia completa, sean los problemas similares a los que tenemos hoy día, ¿no? Es decir, hay hermanos desobedientes. En las iglesias hay hermanos desobedientes y los falsos maestros tratan de infectar, de afectar al pueblo de Dios, incluso a las iglesias locales, como vemos que aquí, porque son iglesias que ya llevan más o menos 50 años, estamos viendo iglesias estructuradas con la falencia obviamente de las escrituras, de tener la Biblia completa, pero ya tienen su tiempo, es decir, ya han escuchado, ya hay una reflexión teológica, pero siempre se van a levantar falsos que tratan de llevar a la gente a finalmente
de toda doctrina herética es quitarlos quitar la vista del creyente en Cristo. Ahí está el gran problema, ¿verdad? Lo seguimos viviendo, ¿no? Sí, sí. Y para él son amenazas a la unión. Esos falsos maestros, los hermanos desobedientes, son amenazas a la unión. Y él dice, es importante que obremos unidos. Tenemos que estar unidos. Y la forma de estar unidos es, hay que respetar a los líderes, hay que estar sometidos a ellos. Claro, no si hacen algo mal, pero hay formas de tratar ese problema, pero cuando están haciendo las cosas bien, pues así se hacen. Sí, por lo general pueden ser conflictos. No vemos que el sometimiento, o mejor, que los hermanos desobedientes, no necesariamente trata de que eran desobedientes porque los pastores estaban haciendo cosas de engaño, de mentira o pecados abiertos, sino simplemente por inconformidad de los mismos hermanos, seguramente, ¿no? Sí. Y eso es lo que sucede. A veces son inconformidades. Todo mundo en una congregación no puede tener, digamos, los mismos, no puede estar de acuerdo en todo. Al no estar de acuerdo en todo, entonces a veces el orgullo nos gana y empezamos a tener una actitud de desobediencia, de rechazo hacia la autoridad, porque las cosas no se hacen como nosotros queremos. Ese es el problema que ha existido desde el principio, que aún sigue existiendo y supongo que existirá hasta que el Señor venga. Y ahí es donde, como hablábamos cuando estábamos en la serie de John Owen, de la mortificación del pecado, ahí es donde entra la situación, ¿no? Cómo nosotros tenemos que todos los días mortificar el pecado para poder respetar a nuestros líderes, respetar a nuestros hermanos, darles dignidad a los hermanos que sirven dentro de una congregación para poder tener una coinonía o una familiaridad eclesiástica. Sí. Y lo que ellos hacen es buscar ayuda de otras iglesias y de otros pastores, y por eso le piden a Ignacio que escriba a su iglesia para que les diga lo mismo que están diciendo sus líderes, pero también tengan la autoridad de que pues esto es lo que todos los pastores de las iglesias apostólicas, las iglesias que plantaron los apóstoles, creen. Entonces son dos temas, ya van dos temas. El primero, la lucha contra los falsos maestros. La segunda, la unión y estructura de las iglesias. El tercer tema que trata es su propia muerte. El hombre está al punto de morir. Creo que son 11 guardas, 11 soldados romanos que le dice que son leopardos, le hacen la vida difícil, aparentemente no lo tratan siempre bien. Y entonces la pregunta es, ¿qué piensa en esta circunstancia? ¿Qué dice? ¿Cómo hace su función pastoral? Y lo que hace Ignacio, que es muy interesante, es nos da un ejemplo de uno que anhela morir por Cristo. Como uno de los primeros testimonios de un mártir, de una persona que va a morir por Cristo, son valiosas estas cartas. Otra pregunta que se puede hacer digamos que hay un valor especial en la carta de un mártir. Obviamente vamos reconociendo, y bueno, esta aclaración, ¿no? Nosotros reconocemos que las escrituras, los 66 libros que están en la Biblia, son los libros inspirados por Dios. Lo que estamos estudiando de los padres apostólicos, pues no son tomados como inspirados, ¿no? Pero sí reconocemos que haya una importancia, y más aún, estamos hablando de un hombre que está a punto de ser está viviendo un martirio, pero está a punto de morir. Y esto da una expresión pues interesante. Sí. Cabe un ejemplo acá, hermano, que a veces la gente le pregunta a uno cuál es la diferencia. Bueno, entre muchas otras cosas se puede argumentar, pero digamos que en lo que va el tema. ¿Cuál es la diferencia entre los himnos y las composiciones de la música moderna? Y entre muchas otras cosas, una diferencia, en mi opinión, es que muchos de los himnos fueron compuestos por hermanos
que estaban sufriendo realmente por la causa de Cristo. Estaban sufriendo tal vez dolor, angustia, sufrimiento. Y muchas de las canciones modernas, digamos, no necesariamente todas son malas, pero se componen a veces para, digamos, para vender CDs, por ejemplo, como una forma de que la iglesia esté alegre, de que haya un movimiento pues emocional, o porque se puedan vender mucha música. Pero el sentir de escuchar un himno, que uno ve algo de su historia y ve un hombre que ha sido sufrido, que ha sido de pronto martirizado, que ha tenido una lucha y como respuesta pues se inventa un himno, pues eso tiene un significado especial, ¿no? Por eso a veces uno, cuando va a cantar los himnos en la iglesia, en ciertos himnos, pues uno dice, este hombre, por ejemplo el de Sublime Gracia, este hombre fue un mercader de esclavos y ya no lo es, y compuso este himno reconociendo esa miseria en la que se encontraba, porque se sintió fuertemente triste y atribulado por su vida pasada. Pero la gracia pues lo reconoce y lo salva. Entonces esto da un significado especial, como estamos viendo en Ignacio. Sí, y el interés, o sea, histórico de saber, o sea, cómo estos cristianos, cuando iban a ser, sabían que iban a morir, en qué se apoyaron, cómo pensaron acerca de esto. Aquí tenemos un hombre que lo está reflexionando y está escribiendo cartas para que sepamos. Eso le da a las cartas un carácter especial. Son escritas bajo presión y sí se nota que son escritas en forma rápida y no siempre con el mayor detalle de escribirlo bien. No son complejas en sus ideas. Y uno de los valores a veces de leer estas cosas de los padres apostólicos, cuyos escritos no siempre son lo más profundo, es regresar al Nuevo Testamento y darse cuenta de lo profundo que eran las cosas que escribe el apóstol Pablo. Ese hombre verdaderamente que pensó y entendió, y para mí han engrandecido mucho el valor de los escritos del Nuevo Testamento, es estar leyendo los padres apostólicos, simplemente para darse cuenta uno del contraste. Con razón el apóstol Pedro dijo que lo que escribe Pablo es muy difícil, porque lo que uno ve en los escritos comunes y corrientes de los padres apostólicos es que no llegan al mismo nivel intelectual. Son escritos bajo presión, no son complejas las ideas, de hecho son comprimidos a veces y turbulentas estas cartas. Y parece que eso es parte de la personalidad también de Ignacio, que era impetuoso, de emociones espontáneas, un hombre que reaccionaba a la gente con sus emociones, con calor. Está muy conmovido que lo traten tan bien los diáconos de estas iglesias. Y él responde buscando ser de ayuda, buscando apoyar con lo poco que puede hacer, ayudándolos, avanzando su ministerio, para no dejar de hacer lo que él es como pastor y como siervo de Cristo. Así es. Me gustaría entonces comentar un poco más acerca de 3 de esas 7 cartas. Quiero leer unas porciones cortas, no muy largas, pero pues para dar una idea de qué es lo que dice este hombre en su carta primero a los Efesios. Voy a leer, después de la introducción tienen capítulos. Los capítulos son cortos, como de 2 o 3 versículos en la Biblia. Pero quiero leer el capítulo 1 que dice: por cuanto oísteis que yo había emprendido el camino desde Siria, o sea, ahí comenzó en Antioquía en Siria, en cadenas, por amor del nombre y esperanza comunes, y esperaba por medio de vuestras oraciones luchar con éxito con las fieras en Roma.
para que habiéndolo conseguido, pudiera tener el poder de ser un discípulo. Vosotros sentisteis ansia de visitarme, siendo así que en el nombre de Dios os he recibido a todos vosotros en la persona de Onésimo, cuyo amor sobrepasa toda expresión y que es además vuestro obispo. O sea, él está escribiendo a los Efesios, está diciendo, yo vengo de Sirio, por sus oraciones, Efesios, yo espero tener la fuerza para luchar con las fieras en Roma y así comprobar que soy seguidor de Cristo, haciendo eso con denuedo como Cristo quiere que yo lo haga. Y yo siento que ustedes me han visitado no porque han venido, pero porque me han mandado a su pastor, que interesantemente se llama Onésimo, igual que otro que conocemos en la Biblia. Claro, pero no sí. Creo que sea el mismo. Quizá lo es, pero no creo, porque dudo mucho que un esclavo llegue a ser pastor, pero puede ser. Pero entonces él dice, me mandaron a su pastor, se llama Onésimo, qué bueno verlo, y ruego a Dios que lo améis según Jesucristo y que todos podáis ser como él, porque bendito sea aquel que os ha concedido en conformidad con vuestros merecimientos el tener un obispo semejante. Entonces le dice, ustedes son una buena congregación, yo sé que ustedes son una buena congregación porque tienen un buen pastor y lo acabo de conocer, y qué gusto conocerlos a usted y a él. Y les habla así de una forma muy, ¿cómo diré? Muy cariñosa, con mucho calor fraternal, ¿verdad? De que se alegra y hasta como que los ha conocido toda su vida, su forma de expresarse. Quiero también leer otra porción del capítulo 13. Sí, señor. Y les dice, sed pues, aquí viene una exhortación, o sea, ¿qué les dice que hagan? Les dice, sed pues diligentes en congregaros con más frecuencia para dar gracias a Dios y para su gloria. Entonces, yo cuando leo eso, pienso esto. Vino Onésimo, le dijo, ¿qué tal, hermano Ignacio? ¿Cómo van las cosas? Bueno, aquí en cadenas, en la lucha, como usted ve. ¿Cómo le van a usted las cosas, Onésimo, en Éfeso? Muy bien, hermano. Hay algunos problemas que tienen ahí. Bueno, es que a veces no se quieren congregar los hermanos con toda la frecuencia que uno gustaría para su bien espiritual, para dar gracias a Dios. Entonces, dice Ignacio, bueno, voy a escribir esta carta que voy a decir, hermanos, congréguense con más frecuencia para dar gracias a Dios y para su gloria. Les dice, porque cuando os congregáis con frecuencia, los poderes de Satanás son abatidos y sus acechanzas acaban en nada frente a la concordia de vuestra. Ahí está el tema de la unión, ¿verdad? La concordia de vuestra fe. No hay nada mejor que la paz, en la cual toda lucha entre las cosas del cielo y de la tierra queda abolida. Interesante, ¿no? Sí. Interesante cómo tantos siglos atrás, en la iglesia, pues comenzando en una cultura tan diferente como la nuestra, y los problemas sean tan similares. Sí. Es bien interesante esto, ¿no? Es la misma gente, es la misma condición humana y estamos haciéndolo, o sea, somos hermanos, estamos haciendo lo mismo que ellos. Exacto. Ahora a los romanos, y este es interesante, o sea, Roma todavía queda lejos, pero parece que a él le ha llegado noticia que en Roma los romanos han oído de él y están diciendo, vamos a ver qué podemos hacer para que el hermano Ignacio pues no lo echen a luchar con las fieras y no se tenga que morir en una forma tan fea. Hermano Joel, tengo una pregunta que me hacen desde el WhatsApp que dice lo siguiente. ¿Por qué Ignacio tenía reconocimiento por las iglesias? Porque había sido capturado por su fe, ¿sí? Entonces, eso inmediatamente hace que todos reaccionen. Digamos que ¿por qué tenía esa autoridad para que fueran ellos a preguntarle cosas y hablar y acercarse a él y él escribir? Sí, entendemos que fue capturado, pero lo que entiendo del oyente que hace la pregunta es ¿por qué Ignacio pues
qué cosa en su pasado tenía o qué título tenía, por decirlo de alguna manera. ¿Qué relevancia? Sí. Pues aún respondo que parte de eso es porque es preso por su fe. Entonces, si tú ves a alguien que está siendo perseguido, ellos lo cuentan como un honor, como, o sea, ha sido digno de ser perseguido por la causa de Cristo. Algo ve el Señor en él que lo ha contado digno, o sea, lo va a usar para algo especial, que sufra así. Para ellos, eso es parte del pensamiento. Otra cosa es que él viene de una iglesia que va a ser preeminente y quizás ya lo es. Esa iglesia en Antioquía es una de las primeras que se funda afuera de Palestina. Sabemos que se funda muy temprano, o sea, quizás en los años 30, y ya lleva tiempo, y sabemos que desde ahí salieron los misioneros que fundaron estas iglesias con las que estamos tratando ahora. Entonces ven cierto, o sea, es como su iglesia de donde provienen. Y eso le da a él ese lugar en su pensamiento. Claro, el hecho de encontrarse con un mártir genera que algo está pasando en su vida, Sí. y que genera cierta dignidad independiente de que, digamos, hasta ahora se esté conociendo. Digamos que es la perspectiva que se da en la comunicación. Entonces atraparon a Ignacio, va a ir a Roma, va a atravesar por estas ciudades, pero es un hombre que está en cadenas, padeciendo por la fe y por la obra de Cristo. Entonces, claro, eso debe generar como que sí, como usted dice, hermano, este hombre debe tener algo especial y tiene que decir cosas especiales. Y creo que es algo que yo también haría, ¿no? Si tuviese la oportunidad de conocer a alguien que está padeciendo un martirio por la causa de Cristo, un sufrimiento de este tipo como la cárcel o a punto de morir por la causa del Evangelio, pues creo que sus palabras tendrían un significado impresionante, como hablamos hace un momento. O sea, impresionante que alguien esté a punto de morir. Lo que diga es interesante porque es por la causa del Señor. No. Es más, si a veces cuando hay programas de televisión que hacen entrevistas a los condenados a muerte y están atentos como a sus últimas palabras antes de ese proceso de la muerte, pues cómo será un mártir del cristianismo que es por una causa totalmente injusta. Claro, debe decir algo interesante y debe tener algo interesante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y parte también es la actitud de este hombre que es tan... Es una de las cosas más impactantes de sus escritos, y se ve en la carta a los romanos. Voy a leer el primer capítulo porque ahí nos enseña por qué les escribe. Y él dice así: por cuanto como respuesta de mi oración a Dios me ha sido concedido ver vuestros rostros piadosos, o sea, lo de los romanos, de modo que he obtenido aún más de lo que había pedido. Porque llevando cadenas en Cristo Jesús, espero saludaros. O sea, él siempre ha tenido, parece, el anhelo de ver la iglesia en Roma, de conocer a estos hermanos, y les escribe. Y si ahora he pedido verlos, ahora mejor voy en cadenas para sufrir, y así espero saludarlos. Saludarlos si es la divina voluntad que sea contado digno de llegar hasta el fin. Y quiere llegar hasta el fin, es un anhelo de él. ¿Por qué? Porque el comienzo ciertamente está bien ordenado, si es que alcanzo la meta para que pueda recibir mi herencia sin obstáculo. Porque temo vuestro mismo amor, le dice a los romanos, temo vuestro mismo amor, que no me cause daño, porque a vosotros os es fácil hacer lo que queréis, pero para mí es difícil alcanzar a Dios, a menos que seáis clementes conmigo. ¿Y de qué está hablando él? Es acerca de que él cree que en Roma, esos hermanos romanos, alguien tiene conexiones y puede hacer que le quiten la condena o que se la pasen para
algo menor, ¿sí? O que lo echen en un calabozo nomás, o que nada más le quiten la cabeza, o sea, que no pelee contra las fieras, que no acabe con su condena como se la pusieron. Y él les escribe para decirlos, no vayan a impedir lo que ya ha sido decretado por el emperador. No me traten de quitar esta condena. He empezado, quiero alcanzar la meta para glorificar así al Señor. Entonces él quería morir y tenía ese como denuedo. También se ve en sus cartas, se ve su temor. Tiene como ansiedad, obviamente, pero quiere las oraciones de los hermanos para acabar bien, para pelear con denuedo contra esas fieras y morir en forma que honre el nombre de Cristo y a los cristianos que se llaman por el nombre de Cristo. Y es muy poderoso esto en sus cartas. Él vio, yo creo, él llegó a pensar que tenía una vocación, un llamado de Dios para morir como mártir. Y entonces por eso escribe a los romanos. Esta actitud, pues, es poderosa, pero también es problemática, porque luego la gente va a pensar, es que yo quiero ser el mejor cristiano, entonces me voy a ofrecer para que me maten. Y eso también ocurre, lo vamos a ver con Policarpo. Y Policarpo matiza un poco, le da más sentido y más razón a cómo enfrentar el martirio. Pero lo importante es este denuedo de Ignacio, y como es el primero afuera de la Biblia que sabemos que fue mártir, entonces ese denuedo es importante para la disposición de los cristianos. Por eso tenemos sus cartas. Alguien dijo, esto es valioso, guardemos estas cartas, y las empezaron a circular. Sabemos que Policarpo fue uno de los que hizo una colección y se la mandó a los filipenses después. Hermano, tengo una pregunta que me hacen aquí en el WhatsApp, y es la siguiente. ¿Por qué no es tan importante dentro del pensamiento protestante estas cartas? La pregunta es que ¿por qué no son importantes las cartas? Sí, digamos que pues casi no se hablan, no se hablan dentro del ambiente, por lo menos aquí en Latinoamérica. No sé cómo será en los Estados Unidos, pero pues digamos que aquí no es algo que se hable, no es algo que se enseñe con mucha popularidad o se mencione siquiera, ¿no? Uno que otro predicador puede hacer un comentario, pero es una cosa muy poca, ¿no? El conocimiento de esta riqueza que estamos viendo, ¿no? Histórica. Quizás hay varias razones. Sí son importantes en el pensamiento protestante. De hecho, me sorprendió mucho que tú digas que encontraste que en un sitio católico hablen de ellos, porque he entendido de mi profesor que los católicos no les gusta mucho a Ignacio, que dice cosas que a ellos no le parecen tan buenas. Bueno, no me acuerdo exactamente qué es, pero había entendido que no son tan importantes para ellos. Yo sí sé que Calvino le parecía bastante y él los usaba. Y quizás por eso la política reformada y la de los presbiterianos, que es igual a lo que es parecido a lo que tenía Calvino, refleja esta estructura de pastor, presbíteros, diáconos. Porque yo creo, según entiendo, estas cartas eran importantes para él. Una de las razones puede ser que pues la historia no es donde solemos empezar, y quizás en los países donde el cristianismo protestante ha llegado relativamente recientemente, si no es como en Europa, quizás no es como en los Estados Unidos, porque en Sudamérica son países más católicos, quizás no han llegado estas cosas tanto porque pues lo primero que uno hace no es estudiar la historia, pero afirmar las bases de la doctrina, de lo que uno cree, y luego empezar a estudiar la historia. Creo que sí. No sé qué tanto han existido traducciones al español. Ahora yo las encuentro en este sitio que se llama Tripod.
escrituras.tripod.com y ahí se pueden buscar traducciones de todos los padres apostólicos, pero según veo, esto no es algo reciente y no se publica, ¿sí? Lo que se publica es lo que se mueve. ¿Por qué traducen siempre lo último que ha escrito John Piper? Pues porque eso se mueve. Todavía no han traducido todo lo que escribió. Por ejemplo, John Owen no está traducido. Solo esos resúmenes y de solo 5 libros. En vez John Piper, todo. John MacArthur, todo. Porque esto se mueve mucho más rápido que el tema Claro. histórico. Entonces, Ignacio, mucho menos, ¿no? Él no es un John Piper. Tiene razón, hermano, y como usted mismo dice, digamos que aquí por lo menos en la cultura latinoamericana, hay buenos teólogos, buenos hermanos que están reflexionando en muchas cosas, pero definitivamente a veces no se le da no se da la oportunidad de reflexionar en la historia y sacar de la historia, porque a veces también dentro de algunas corrientes protestantes relacionan mucho los padres apostólicos con el catolicismo romano. Sí. Entonces hay como un temor, ¿no? Si hablamos de los padres apostólicos, de pronto la gente descubre ciertas cosas y hay como un temor en relación al catolicismo romano. Y, por ejemplo, como usted hacía el análisis desde su perspectiva protestante, y obviamente, pues, hacia la verdad, daba unas enseñanzas que nos dan claridad a nosotros como creyentes. Pero como yo le decía del concepto católico, siempre están enfocando como cada cosa que se dice como a respaldar el hecho del deber ser de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, claro, eso genera, digamos, desconfianza porque no se conoce en realidad. Por ejemplo, cuando yo estaba en el seminario y vi la materia de historia de las doctrinas, digamos que por los padres apostólicos pasamos muy rápido, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo, creo que es de mucho valor, porque estamos reconociendo, estamos reflexionando, estamos pensando, no solamente a nivel de una biografía de un padre apostólico, sino que estamos metiéndonos un poco en reflexionar en su escrito mismo. Esto tiene un valor bien especial. Sí, y una de las cosas que uno nota, que yo he visto en los seminarios, una de las razones por la que estudiamos la historia, una de las razones muy importantes por lo que hacemos estudios históricos, es para confirmar nuestra identidad. Entonces, ¿qué pasa en un seminario bautista? Estudian historia bautista. ¿Qué pasa aquí en Westminster? Pues se enfocan mucho en la Reforma, en Lutero, en Calvino, en la historia de los presbiterianos, porque es su identidad. Y nosotros los protestantes solemos tomar nuestra identidad pues de la Reforma en adelante. Eso es la parte pues como que nos da nuestra base. Pero nuestra identidad también viene de estos tiempos y por eso estos padres apostólicos y todos estos son importantes. Y la verdad es que no siempre se han estudiado como ahora se estudian. De hecho, a mí me aconsejaron, si quieres estudiar los primeros siglos de la historia, es mejor que vayas a una universidad católica, porque ahí lo estudian, ahí están los buenos, ahí tienen los recursos y todo eso. Y es así, o sea, los seminarios protestantes ahora tienen un poco más, pero no son los que tienen el renombre por el estudio de las partes más antiguas de la iglesia. Es verdad, es verdad. Hermano Joel, se nos acaba el tiempo. Creo que terminamos hoy con Ignacio, ¿verdad? Tenemos una carta más a Policarpo, pero eso puede ser la introducción a Policarpo mismo. Perfecto, mejor, mucho mejor. Entonces, queridos hermanos, amigos, terminamos con el programa Tertulia Teológica. Hermano Joel, muchas gracias. Gracias a ti. Queridos hermanos, soy Helber Conde de Bogotá, Colombia, Iglesia Bautista, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor, con Joel Sarman, profesor y estudiante de doctorado en seminario de Westminster, tratando
reflexionando en la historia. Les invitamos el próximo lunes a que sigamos con Policarpo. Daremos la introducción y reflexionamos un poco en sus pensamientos. Hermanos, que Dios les bendiga y continuamos entonces en la emisora en línea.